la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Los saludamos, queridos televidentes y amigos que nos escuchan por Laja TV y también por todas las plataformas sociales. Le damos la bienvenida, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, con ustedes principalmente, en estos momentos difíciles que la sociedad precisamente estamos viviendo. Entendemos y razonamos en el Espíritu de Dios que tanto nosotros como ustedes hemos sentido que a lo mejor la muerte está más cerca de lo que nosotros creemos. Pero estamos acá, la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, a través de este canal que nos ha dado siempre la bienvenida, para poder conversar algunos temas que son relevantes a través de estas plataformas que nos hacen y nos acercan un poco más también a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Bien, en este día, hace ya tiempo que no nos acompañaba nuestro hermano. Él siempre ha estado trabajando en nuestra comunidad. Él ha sido, cuando nosotros con nuestro pastor nos toca grabar o nos toca salir, él es el que queda a cargo de la comunidad. Entonces, hoy día ya con esta situación nos quiso acompañar, sabiendo lo importante y lo relevante que tiene la difusión de la palabra de Dios, que esto es importante. Por eso, después de tanto tiempo, te quiero dar la bienvenida, querido hermano. Dios te bendiga. Amén. Debo dar gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos brinda de poder estar a través de este medio, poder difundir la palabra de Dios, que es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, principalmente su iglesia. Y estoy contento por esta oportunidad, quizás obviamente entendiendo la situación en la cual nos encontramos como país y a nivel mundial, viviendo esta pandemia que azota al mundo. Y quizás es el momento de que la iglesia, es el momento que nosotros los fieles, nosotros los que hemos creído en el llamado de nuestro Señor Jesucristo, saquemos la voz. De alguna manera, la iglesia de Dios tiene que ser la luz que busca el mundo en la desesperación, y nosotros como iglesia obviamente no desesperamos, confiar en los propósitos de Dios, confiar en la palabra de Dios, confiar en la esperanza que Dios nos ha dado, que Él va a proteger su iglesia. Y pues bien, feliz por esta oportunidad, y creo que en este momento vamos a poder compartir una enseñanza más de la palabra de Dios, quizás temas que ya hemos reiterado y que hemos conversado anteriormente, pero que son necesarios nuevamente comentarlos y conversarlos, porque cada enseñanza de la palabra de Dios tiene un prisma en el cual nosotros podemos buscarle y darle sentido, principalmente el sentido espiritual. Así que feliz por esta oportunidad. Yo creo que vamos a compartir, yo creo que bastantes días a través de este medio, y esperando de que ustedes televidentes puedan tener paciencia y puedan de alguna manera tener esa perspicacia y esa dedicación de poder escuchar la palabra de Dios. Como iglesia llevamos bastante tiempo, en algún momento estuvimos un poco detenidos porque estuvimos trabajando obviamente para continuar con el Evangelio de Dios,
pero lo importante es que la palabra es la que nos debe dar el pie para seguir. La palabra de Dios es fundamental, entender y estudiar y dedicarnos al mensaje que Dios tiene para con nosotros es lo principal que el cristiano debe sujetar y llevar en su vida espiritual. Bien, dentro de todo lo que nos ha dicho nuestro hermano, no olvidan nunca, www.idnp.cl es nuestra dirección en internet. Ahí hay algunos estudios que lo invito a poder revisar. Se subieron algunos hace, creo yo, un poco más de, tiene que ser 2 semanas. Ese está ahí presto para que ustedes puedan también leerlo. Y nos reunimos, bueno, ahora ya técnicamente no nos podemos reunir por ordenanza municipal y también por ser obediente a las leyes de Dios. Esto es algo, es un prisma esencial en la iglesia. Toda iglesia tiene que estar sujetada, como dice el libro de los Romanos, a las potestades superiores, que son nuestras autoridades. Y si nuestras autoridades no nos permiten congregar, tenemos estas ventanas de poder evangelizar. Pero cuando se levante todas estas restricciones, nuestra dirección es Balmaceda 17, todos los días sábados. Nos juntamos de las 10:30 en adelante, estamos todo el día juntos si quiere acompañarnos, y de igual manera búsquenos a través de las redes sociales, que es importante que podamos conversar. Vamos a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. La palabra de Dios, ¿qué dice acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Que no hay sacrificio más perfecto que el que ha dado Cristo por la humanidad. Claro. Entonces, todo el sacrificio, nosotros vemos con la muerte de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Se raja el velo del templo. Y Dios dice, hasta aquí está el sacerdocio. El sacerdocio en su estructura, me refiero física. Ahora ya no se necesita animales ni palominos para ir a presentar, sino el sacrificio perfecto fue el de nuestro Señor Jesucristo. Pero si ya no necesitamos los animales de número 28 y 29, ¿qué nos queda? La ley, a través de Levíticos 23, ¿no es cierto? Y esa ley es la misma que nuestro hermano lo ha explicado ahora, a través del tiempo que debemos presentar, del tiempo que nosotros debemos conmemorar la Pascua, porque no es en cualquier tiempo, no es cuando en este momento el pastor puede decirle en la casa, hoy día vamos a conmemorar la Santa Cena, que vamos a hablar de ese punto más adelante. No es cuando uno se le ocurra, sino es cuando nos sienta. Entonces, la ley, de acuerdo a esto, ¿está vigente aún? Por supuesto que sí. ¿Y hasta qué tiempo va a estar vigente? Bueno, la Pascua, principalmente. Es importante lo que nuestro ministro da a conocer respecto al reglamento del culto. Y sabemos que ese es un tema importante porque tenía que ver con la adoración. Eso es un punto importante.
la adoración. Es decir, el hombre en los tiempos antes de Cristo no podía ir en un sábado a conmemorar, ¿cierto? Ir al templo sin llevar un elemento de ofrenda delante de Dios, porque Dios lo había estructurado de esa manera. Dios había estructurado cada una de sus solemnidades, sus citaciones, con un elemento para poder justificar los pecados del hombre, porque ese era el objetivo principal. Y es más, Dios no estaba contento de todos estos sacrificios, ¿cierto, ministro? Dios estaba ¿a qué apuntaba de alguna manera la ley de Dios? A la conciencia del hombre. Claro. A la conciencia del hombre. A la conciencia. Por lo tanto, usted puede decir, pucha, usted puede decir de alguna manera, claro, ¿por qué Dios permitió aquellas cosas? Que se sacrificaran ofrendas, animales, ¿cierto? Quizás inocentes, pero sin embargo era el medio que Dios usó. Pero Dios no estaba feliz con aquello, porque de alguna manera el hombre cumplía la ley y presentaba una ofrenda, pero no estaba apuntando a la conciencia. Es por eso que Isaías, el profeta, da a conocer y revela y le dice al pueblo de Israel, y fuertemente le dice: estoy harto de tus sábados, sí. Estoy harto de tus ofrendas, estoy harto de tus machos cabríos. ¿Por qué? Porque no ha apuntado a la conciencia de lo que yo estoy señalando como la ley, como el amor, porque nosotros debemos entender que la ley de Dios es la revelación del amor de Dios hacia el hombre. Ahora, nuestro Señor Jesucristo también, cuando va a los mercaderes del templo y va y destruye, era por esto mismo, porque ¿qué es lo que tenía que hacer? Presentar un cordero para sacrificio. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel en ese momento? Le presentaba un cordero tiñoso, un cordero cojo, y esos presentes Dios no los quería, porque entendía que a través de la conciencia del hombre no se estaba cumpliendo eso. Por eso nuestro Señor Jesucristo hace esto. Ahora, querido hermano, dentro de este punto, hoy día, ¿qué importancia tiene la Pascua para nosotros hoy día? Porque hemos entendido, hemos hecho una recapitulación desde Abraham en adelante, hemos pasado a través del cautiverio del pueblo de Egipto, perdón, claro, justamente a través del cautiverio de Israel, a través del pueblo de Egipto. Hemos entendido que cita a la nación y lo ordena en sus tiempos a través de Éxodo capítulo 12, le da la deliberación, Israel vuelve a poder conmemorar y celebrar las solemnidades, establece en el monte Sinaí los mandamientos, que eso es y las leyes de Dios, que es una situación universal para todo el mundo, porque decía que el monte temblaba en ese momento, y después vino esta venida de Cristo por la nación de Israel nuevamente, y nos encontramos con esta Pascua que también aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué importancia tiene hoy día la conmemoración de la Pascua para el mundo y para la Iglesia de Dios? Ya. Claro, es importante dar a conocer a la comunidad de que la ley de Dios hoy está vigente. Cuando hablamos de la Pascua es uno de los principios estructurales de la adoración, ¿ya? Y claro que para hoy, en los tiempos actuales, tiene trascendencia y tiene importancia, y que lamentablemente hoy no le dan la validez que se merece, no le dan la trascendencia que se merece. ¿Debido a qué? Por enseñanzas que se han entregado a la sociedad cristiana, a la comunidad cristiana, de manera confusa. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre no quiere abrir sus ojos. Porque a veces el hombre no queremos permitir de que Dios es el ser que tiene que hablar, es el ser que tiene que enseñar, y que muchas veces nosotros como hombres arrogantemente no arrogamos el conocimiento, la sabiduría, y que obviamente no es la sabiduría que viene de Dios, sino que es la humana, que muchas veces nos tiene alejados de los propósitos de Dios. Pero sí es importante dar a conocer algunos pasajes, sí, porque no los debemos dejar de lado. Yo quería citarle Juan capítulo 1 versículo 36, ¿cierto? Sí, Juan capítulo 1 versículo 36 dice: cuando ya estaba Juan el Bautista, ¿cierto?, bautizando, sí, dice que se acerca nuestro Señor Jesucristo y lo mira y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ese Cordero, disculpe que lo interrumpa, hermano,
ese cordero que usted leía en Éxodo capítulo 12 y que era perfecto y sin mancha, es el mismo cordero que me habla aquí Juan el Bautista. Es el mismo en símbolo, me refiero. Simbólicamente es el mismo cordero. Eso es importante porque la ley de Dios es una estructura que nos va a acompañar y se enlaza a través de todo el tiempo. Y lo otro, para que nuestro hermano continúe, las solemnidades tienen el significado para la nación de Israel y también para nosotros como Iglesia de Dios. Por eso continúe, hermano, disculpe. Sí, no, me interesa que intervengas. Sí. Aquí es un diálogo. Claro, debe surgir en nuestra mente esa pregunta. ¿Por qué Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios? ¿Qué relación simbólica tiene con el Cordero que fue sacrificado cuando un pueblo estaba sumido en opresión, en dolor, en sufrimiento, y que Dios de alguna manera se apiada en misericordia y usa a un líder o usa los elementos necesarios para poder liberarlo? Y cuando vemos una sociedad en los tiempos de Jesús, desde la misma, en un contexto similar, de pecado, de maldad, de sufrimiento, cuando en algún momento podemos ver los fariseos, los escribas, que eran los líderes que debían llevar la luz de la palabra al mundo, también eran los hombres que se arrogaban la sabiduría y no lograron entender el espíritu de la ley de Dios. El Cordero de Dios era trascendente. Jesús fue denominado como el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él entró en este sacrificio por toda la humanidad ahora. Entonces Él, precisamente, así como el Cordero liberó a Egipto, a los israelitas de Egipto, hoy día está liberando a través del mundo para que este pecado que está en nosotros pueda precisamente tener un camino y podamos canalizar en poder alcanzar la salvación hoy día. Porque nosotros, como dice la palabra de Dios, estábamos alejados de la República de Israel, sin Cristo y sin Dios en el mundo, dice su palabra. Entonces, a través de su muerte, nosotros pudimos entrar, los gentiles, el pueblo gentil, a través del llamado de Dios, pudimos entrar. Entonces, la conmemoración de la Pascua hoy día es un elemento trascendental para la Iglesia. Nuestro hermano ministro cita un pasaje muy importante, porque aquí hay que hacer una comparación o una analogía en la condición en la cual se encontraba Israel. ¿Cuál era la condición? ¿Israel? Sí, en los tiempos antiguos, cuando Dios libera. Hasta en opresión, por supuesto. Estaba en sufrimiento, en opresión, en esclavitud, no tenían derecho. Un esclavo no tiene derecho. En los tiempos, y hace pocos siglos atrás, años atrás, recién dice que se o sea, 100, 200 años atrás, por lo menos, claro. Pero sin embargo, bueno, no vamos a entrar en otros temas, pero esa era la condición del pueblo de Israel. Y por misericordia, cuando nuestro hermano cita lo escrito por el apóstol Pablo, lo pueden leer en Efesios capítulo 2, todo el capítulo, Efesios capítulo 2, lo pueden anotar. Y de alguna manera Pablo cita en el contexto de nuestra condición, en el contexto de cómo estaba la nación de Israel en ese entonces, cuando estaba Pablo. Dice, por tanto acordaos que en otros tiempos vosotros los gentiles en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos, a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. En que en otros tiempos anduvisteis conforme a la condición del mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, ¿cuál era la situación? ¿Cuál era la condición en la cual estaba en ese entonces? En los tiempos cuando vino nuestro Señor Jesucristo, posterior en los tiempos de los apóstoles, cuando ellos tenían que continuar con la difusión del Evangelio que Dios le había revelado, del reino de Dios que le había revelado, les dice, vosotros estabais sin Cristo, no teníais esperanza, gentiles en la carne. ¿Quién éramos nosotros? Gentiles en la carne. Correcto.
Correcto, sí. Gentiles en la carne. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero sin embargo Dios proveyó un sacrificio perfecto. Este cordero que Juan habla y relata, Sí, correcto. el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es importante también dar a conocer qué escribe el apóstol Pablo, porque nuestro hermano hacía la pregunta: ¿por qué es importante ahora? ¿Es necesario conmemorar la Pascua hoy? ¿Qué sentido tiene para hoy, en los tiempos nuestros, conmemorar la Pascua? ¿Dónde podemos encontrar alguna revelación, algún principio bíblico que nos diga que tenemos que hacerlo? ¿Se recuerda usted? Sí, 1 Corintios. Primera 1 Corintios. Correcto. Capítulo 11. Capítulo 11. Sí. Y entonces ya entramos de lleno a la importancia de conmemorar una Pascua que era, en algún momento, en un principio fue para Israel, Correcto. ¿cierto? Sí. Y que esa celebración iba a ser por todas las generaciones. Ujú. Pero sin embargo aparece la promesa, aparece en el mundo la bendición, un regalo, Y antes, una dádiva. claro, una dádiva. Y antes que usted mencione ese pasaje, es importante entender que dice nuestro propio Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, dice: yo no he venido a abrogar la ley de los profetas, yo no he venido a abrogar sino a cumplir, hasta que se cumpla, o sea, ni un tilde de la ley él iba a dejar de pasar por alto. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley iba a seguir vigente, como nosotros hemos hablado. Ustedes muchas veces nos tratan de leguleyo, o otra vez están hablando de lo mismo. Esto, la importancia y la relevancia de la Pascua para el mundo hoy día que está en sufrimiento, hoy día que estamos pasando todo y que estamos viendo, así como en su momento vio Israel el ángel de la muerte que se venía, hoy día estamos viendo la muerte que está más cerca de cada uno de nosotros. El único refugio y la única esperanza es Cristo. Entonces, si Él vino vino a este mundo a poder cumplir un plan, ese es el plan que aparece, que nuestro hermano va a poder leer ahora en Corintios, y que nos va a ayudar también a poder entender también el plan de Dios, porque el plan de Dios a través de la humanidad es esto, son sus leyes y sus santas fiestas que van dentro de un año y que simbolizan algo para cada tiempo, por supuesto. Entonces por eso nuestro hermano va a leer ahora 1 Corintios 11, hermano Vilés, Sí, lo puede leer. exactamente. Pablo escribe a los Corintios y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, Dios no que instituya un nuevo pacto en ese momento, sino que ya a Jeremías Dios le había revelado, profetizando hacia el futuro: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿En qué iba a consistir ese pacto? Obviamente en lo que usted está... Sigamos a continuación. Haré un nuevo pacto en mi sangre, a través de su sacrificio. Imagínense, Dios hizo un nuevo pacto. En primer lugar, es importante recordar que el nuevo pacto no lo hizo con ninguna iglesia moderna, actual. No la hizo con la iglesia católica, no lo hizo con la iglesia protestante, evangélica, con ninguna otra iglesia, ninguna denominación. Dios hizo un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aquí van a surgir algunas preguntas, yo creo. Parece que me metí en las patas de los caballos, pero bien, vamos a seguir. Dice: haré un nuevo pacto en mi sangre, haced estas cosas todas las veces que vivieres en memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Entonces, lo que decía obviamente nuestro hermano a través de este cordero que hablaba Juan el Bautista, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendemos esta simbología. Ahora quiero entrar en un aspecto simbólico.
el cordero que liberó a Egipto es este cordero que a través de su muerte, que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, íbamos a poder nosotros ahora poder entrar a poder, a pesar de poder conmemorar las solemnidades, pero también el significado espiritual que esto conllevaba. Ahora, si nosotros realizamos este aspecto simbólico, vamos a entender que Egipto hoy día es el mundo, Faraón hoy día es Satanás. Faraón tenía cautivo al pueblo de Israel precisamente con opresiones a través de sus propias leyes que tenía. Hoy día nos damos cuenta que la iglesia en el mundo nosotros somos a lo mejor, queridos televidentes, una uña o un pelo del cabello de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios a nivel del mundo entero es grandísima. Entonces Satanás hoy día en el mundo está haciendo presión, por supuesto que sí, las leyes de aborto, la homosexualidad y tantas cosas que los gobiernos están implantando hoy día. Es Satanás, este príncipe de las potestades del aire, el que se le entregó, el que Dios le tiene operando en estos momentos por breve tiempo, por supuesto, pero Él es el que reina aquí. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que para Israel significó que saliera de Egipto, hoy día nosotros nos libra. Estos son los simbolismos que siempre nosotros tenemos que realizar. Ahora, nuestro hermano hablaba un poco del pacto, que es importante que nosotros también lo vamos a hacer, analizar. Nosotros ahora somos, como dice la palabra de Dios, somos israelitas espirituales a través de todo lo que tiene que ver con la nación de Israel y todo lo que tiene que ver con los principios de Dios. Entonces, cuando le hablas a Israel, precisamente porque dice la palabra de Dios, dice hasta que perezca el cielo y la tierra, dice que ni una jota ni un tilde de la palabra se iba a poder pasar por alto, pero también dijo que si no fuera por el tropiezo de Israel, ningún gentil hoy día, o ninguno de nosotros podría ser salvo. O sea, la nación de Israel va a tener una oportunidad, usted no la deseche en casa. Nosotros a través de ello, por el tropiezo de Israel, pudimos entrar, pero la ley precisamente es la misma, y eso es importante que nosotros podamos analizarlo. O sea, si nosotros vemos otra solemnidad que más adelante la podemos analizar, delante de Dios se van a presentar dos panes, que son dos pueblos con pecado. Está Israel y está la iglesia del mundo hoy día, la iglesia del nuevo pacto, que se presentarán delante de Dios con pecado, porque a nosotros también nos cuesta, y esta solemnidad nos ayuda también a poder darnos cuenta y mirarlo a nuestro interior, qué importante fue el sacrificio de nuestro propio Señor Jesucristo. Para ir ya concluyendo, querido hermano, porque nos está alcanzando el tiempo, vamos cerrando la... Al dar a conocer estos pasajes del apóstol Pablo, instituye de alguna manera la forma como la iglesia del nuevo pacto tenía que continuar conmemorando la Pascua. Correcto. ¿Sí? Sí. Ya no una Pascua a través de un cordero, ya no a través de una estructura de templo, ¿cierto? Porque ya nosotros sabemos que con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera hay leyes que quedan obsoletas y que tienen que ver principalmente con las leyes en ordenamientos a rito. Nosotros muchas veces lo hemos conversado, pero sin embargo las convocaciones, las citaciones de Jehová, como la Pascua, de alguna manera tienen una mudanza en la ley, como dice Pablo en los escritos de Hebreo. Dice, hay una mudanza en la ley, es decir, ya esta Pascua no el cordero, ¿cierto?, físico, sino que el cordero que representaba a nuestro Señor Jesucristo. Y que sabemos que el sacrificio del cordero iba a ser mayor, superior a todos aquellos sacrificios de cordero físico. Por lo tanto, una vez sacrificándose el cordero de Dios, ya no es necesario sacrificar más corderos. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados. Sin embargo, los sacrificios que se hacían temporalmente, por mucho tiempo, en Israel, era necesario sacrificarlo porque no tenían esa connotación, no tenían esa trascendencia, sino que esos sacrificios perdonaban, justificaba solamente el pecado del hombre, pero el hombre constantemente tenía que ser. Sin embargo, el sacrificio de Jesús, perfecto, una sola vez sacrificado, un solo cuerpo, un solo pan, sin pecado, representa el amor de Dios para la humanidad, perdonando nuestros pecados. Es por eso que debemos continuar conmemorando esta Pascua cada día 14 del mes instituido por Dios. Cada día 14. ¿Por qué?
Porque está instituido por Dios, porque los propósitos de Dios se deben conmemorar en los tiempos de Dios. Correcto. Y lo otro que quería para poder cerrar, hoy día nos damos cuenta que las iglesias principalmente protestantes y bueno, la Iglesia Católica es otra cosa porque ellos conmemoran la Pascua de Resurrección, que es otra cosa, no es lo que Dios precisamente quiso establecer. Pero la Iglesia protestante hoy hablan de la Santa Cena. ¿La Santa Cena es lo mismo que la Pascua, hermano? No tiene la misma trascendencia. Es algo similar, copiado, podemos decir, ¿cierto? Pero, plagiado. Sí, yo creo que aunque suene un poco duro, Desde el contexto bíblico. Justamente bíblico, Dios estableció una forma, y esto usted lo puede revisar porque la historia lo dice. Dentro de los concilios, principalmente de Nicea y la Odisea, usted se va a dar cuenta que todas las solemnidades de Dios quedaron fuera. Se instituyó la Semana Santa y la Pascua de Resurrección. Y usted debe hacerse esta pregunta. Si usted va a una iglesia evangélica, que no dudo yo que usted pueda ir a servir a Dios de todo corazón. Eso nosotros no podemos, ese es un terreno tan íntimo de cada uno de nosotros que nosotros no podemos entrar ahí. Pero sí usted tiene que darse cuenta que lo que hace la Iglesia Católica principalmente es el reflejo de lo que usted hace hoy día. Cuando su pastor le llama la Santa Cena y conmemora el Viernes Santo, se da cuenta que es un ejemplo y un símil de lo que hizo la Iglesia Católica en los concilios de Nicea y la Odisea. Ahí está cuando el hombre precisamente a través de la Iglesia Católica quiso dejar fuera todas las solemnidades de Dios y principalmente la Pascua. Hemos tratado hoy día de poder entregar lo que significa la Pascua para cada uno de nosotros y para la humanidad entera. Si hoy día usted no le puede echar la culpa a Dios por lo que está pasando. Hoy día, de acuerdo a la Escritura y de acuerdo al libro de Apocalipsis, son la consecuencia de nosotros mismos como humanidad. El alejamiento de los principios de Dios es lo que tiene al hombre hoy día pasando esta pandemia. Eso no es que Dios quiera castigar a la humanidad, somos nosotros mismos que no hemos entrado en regla y no hemos sido humildes para aceptar a Dios, para poder aceptar su ley. Es eso. Esto es una situación transversal. Cristo no murió por la iglesia, murió por toda la humanidad. Le está dando hoy día, a través de su muerte, le está dando la oportunidad a usted, a mí y a todo, al que cree y al que no cree, de decir, esta es la ley, y dice que la ley dice que no es gravosa, no es pesada, sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si usted hoy día en casa está razonando que a lo mejor nosotros lo hemos a lo mejor insultado porque hemos hablado de principios que usted pertenece a algún tipo de iglesia, discúlpenos, es la Escritura la que nos guía a nosotros. Es eso lo que nos tiene que enriquecer precisamente. Y hoy día más que nunca, sabiendo la necesidad que el hombre tiene de Dios. Esto es lo importante. La Pascua significa esto, para Israel, sacarlo de un sufrimiento y de una situación tortuosa. Hoy día para la humanidad, a través de nuestro Señor Jesucristo, librarnos del pecado. Y mejor aún, que no es tan solo para su iglesia, sino para el mundo entero. Si usted cree en Dios, si usted quiere guardar los mandamientos de Dios, váyase a la Biblia. Vaya a cualquier iglesia guardadora de la ley que acepte estos principios y estará más cerca de Dios aún. Siga orando como lo está haciendo, siga pidiendo por la humanidad y siga pidiendo por todos las personas que queremos cada día acercarnos más a Dios. Vamos a ir concluyendo, querido hermano, esta conversación. No sé si le queda algún punto en el cual usted quisiera mencionar. Hay muchos puntos que podríamos seguir conversando respecto a esta solemnidad tan importante. Principalmente recordando de que Pablo escribe, me parece que es a los colosenses, y les dice a los colosenses, por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nuevas lunas o de sábados, porque cada una de estas solemnidades que nosotros le estamos trayendo y entregando y dándole a conocer son sombras de lo que ha de venir. Es decir, las fiestas de Dios y la Pascua, el sábado, que principia, cuando usted lee Levítico 23, principia con el sábado,
La estructura de las convocaciones de Jehová es el plan maestro que Dios tiene para salvar al hombre, para salvar al mundo. Así como Dios pudo salvar al pueblo de Israel en esclavitud, en sufrimiento, es lo que Dios ha hecho con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, salvar nuestra vida. Porque antes no teníamos esperanza, hoy tenemos la esperanza de ser hijos de Dios, descendientes de Abraham. Es por eso el concepto cuando dice que nosotros somos israelitas, desde luego que sí, porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos hacemos descendientes de las promesas hechas a Abraham. ¿A través de qué tribu hijos de Abraham? Nosotros? ¿A través de qué tribu entramos nosotros? A través de la tribu de Judá. ¿Y por qué a través de la tribu de Judá? Porque nuestro Señor Jesucristo era descendiente de Judá. Exactamente. Por lo tanto, al ser descendiente de la tribu de Judá y haber dado su vida por nosotros, siendo que el sacrificio de alguna manera nos permite ser descendientes espirituales de las promesas hechas a Abraham, porque no debemos olvidar de que Abraham prometió una nación, conjunto de naciones, y que a través de su descendencia dice que el mundo, dice que sus naciones iban a ser multiplicadas, más que la arena del mar, más que las estrellas del cielo. Y a nosotros nos involucra a través de ese pacto. Bien, hemos querido hablar, queridos televidentes, a través de esta conversación de lo que era la conmemoración de la Pascua. Todo esto está pasando en abril. Todo esto está pasando, estimados hermanos, en casa también, y para ustedes que nos escuchan por tanto tiempo, está pasando por consecuencia del hombre, esta pandemia. Pero lo importante es, como dice su palabra, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hoy día ya nos llama a Dios a que no estemos asustados, que tenga fe, que pueda orar a Dios, que sea prudente en sus hogares, que podamos entender la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entender el simbolismo de la Pascua, entender lo que significó, por qué a Israel lo sentó en los principios nuevamente de conmemorarla en una fecha, en una parte del tiempo, no cuando nosotros quisiéramos, sino que todas estas cosas, el que nuestro Señor Jesucristo haya estado muerto 3 días y 3 noches, así como estuvo en el vientre del gran pez, como dice su palabra, no son cosas coincidentes. Cristo no murió un viernes ni resucitó un domingo. Esas cosas, los estudios los tenemos en la página web. Todos estos argumentos que le estoy dando están ahí. Si usted quiere, búsquelo. Entonces, el hombre ha querido meterle la mano a Dios, a la verdad de Dios, y las consecuencias, un ejemplo lo vemos en el libro del Apocalipsis, lo que decía nuestro hermano al comienzo. Si nosotros, la humanidad, quiere cambiar algo de la ley de Dios, vamos a ser cortados de esta tierra por meterle la mano a algo precisamente que para nosotros y para todo el mundo es santo, que es la verdad de Dios que está presente en esta escritura. Lo invito a despedirse, querido hermano, de la Cortito. sí, cortito. Bueno, dar gracias por esta oportunidad, y no me quiero ir con una cita que tengo conmigo, porque les quiero invitar a que no seamos fieles, sometidos a nuestros líderes, porque la palabra de Dios no nos enseña que seamos cristianos desde esa perspectiva. El apóstol Pablo nos revela de que los hombres de vereda, ellos, cuando Pablo hablaba de estas enseñanzas, llegaban a sus casas y estudiaban la palabra de Dios, y de alguna manera buscaban y corroboraban si era verdad lo que Pablo decía. No digo de que todos los líderes y que todos los pastores tengan la intención de engañar. También sabemos que Satanás es el personaje que busca de alguna manera mantenernos engañados, y que muchas veces apunta a nuestras conciencias, a nuestras mentes. Por lo tanto, usted debe preguntarse por qué están pasando estas cosas y estamos sufriendo. ¿Será que estamos viviendo la experiencia que vivió Israel en Egipto? ¿Seremos librados de tanta maldad y tanta pandemia y tanto sufrimiento que está cayendo a la sociedad? Porque yo me pregunto, ¿estará cansado Dios de tanta maldad y tanto pecado? Y yo también me cuestiono, ¿estaré haciendo bien las cosas? Y mi invitación es que usted también se haga esa pregunta. ¿Estaré haciendo yo bien las cosas como pastor, como ministro? ¿Estaré enseñando la verdad? Porque yo soy responsable de un pueblo y de una iglesia.
Y yo también como miembro de una iglesia estaré haciendo bien las cosas y adorando a Dios como Dios enseña su palabra. Lo invito a que investiguen, lo invito a que estudien, porque hay un pasaje muy importante que le quiero dejar. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en la sociedad y estaban los fariseos y los escribas, doctos de la ley de Dios. Y muchos a lo mejor cumplían la ley, pero sin embargo les dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, y en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Amén. Bien, queridos televidentes, www.idnp.cl es nuestra página web. Cuando estos, por supuesto, pase la pandemia, Balmaceda 17, todos los días sábados, empezamos el viernes en la tarde precisamente, en horario de verano a las 20, en horario de invierno a 18:30, todos los sábados 10:30 de la mañana, 16 horas. Y 18 horas de la tarde estamos todo el día. Si quiere conversar con nosotros, si no está de acuerdo con lo que decimos, si quiere a lo mejor hasta podernos retar, va a pasar, queridos televidentes y hermanos, por su disposición. Estamos dispuestos a todo. Lo importante es que nos acerquemos, debemos dialogar, no debemos encerrarnos en nuestro cerco y decir tan solo yo tengo la verdad y esto es lo que vale. Nosotros tratamos de día a día poder transmitir el Espíritu de Dios que tiene a través de su Escritura. Si ve que nosotros estamos equivocados, acérquese a nosotros, porque nosotros también nos queremos salvar y queremos, porque mérito no vamos a tener nunca, cada uno el hombre precisamente, nosotros queremos alcanzar las promesas de Dios tanto como usted. Que el Dios de paz le bendiga. Nos vemos la próxima semana en su programa, acá a la luz de la verdad. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.